los levantaré, los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Hola iglesia, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estás con nosotros, Señor. Señor, te pido que tu presencia, Señor, cautive nuestro espíritu, nuestro corazón. Que tus promesas, Señor, vengan a levantar el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y nos mantenga firmes en tu camino y podamos estar conectados a tu voluntad, poder estar conectados a tu corazón y poder escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tu palabra trae vida, porque tu palabra trae plenitud, porque tu palabra trae sanidad, Señor. Gracias, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos y declaramos que tu presencia cautiva nuestro corazón en este instante, en el nombre de Jesús. Amén. Dios busca una iglesia que esté conectada con su presencia, una iglesia que esté conectada con su corazón. Estamos viviendo una etapa de la historia muy turbulenta, donde a partir del 2017 hemos vivido como nación terremotos, hemos vivido pandemia, está sufriéndose violencia, está sufriéndose una inestabilidad económica y en el mundo se están viviendo guerras y todo ese tipo de situaciones que pueden traer al corazón del hombre temor, incertidumbre, y realmente es una etapa de obscuridad en este tiempo en la humanidad. Y el mundo necesita que la iglesia se levante y que seamos levantados en este tiempo, en esta hora, en este momento de obscuridad, donde la humanidad, donde el mundo necesita escuchar las promesas de Dios que traen sanidad, las promesas de Dios que traen salvación, las promesas que Dios tiene preparadas, palabras de fe, palabras de amor, palabras de convicción y de búsqueda. Como iglesia no podemos estar pasivos ante lo que está sucediendo. Como iglesia no podemos ser distraídos, no podemos ser apáticos, no podemos ser conformistas, no podemos y no debemos estar desconectados del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que el evangelio, su palabra, sea predicada, sea escuchada y que multitudes se conviertan, que el hombre se arrepienta y encuentre salvación en el nombre de Jesús. Y para eso el Señor ha levantado a ti, me ha levantado a mí como iglesia para poder estar conectada con Él y para poder llevar su palabra a las naciones, llevar su palabra a los necesitados, llevar su palabra a aquel que en este instante está sin esperanza, declarar que hay una esperanza y que su nombre es Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Iglesia, no nos podemos dar el lujo de desconectarnos del corazón de Dios, de desconectarnos de la presencia de Dios, porque si hacemos esto corremos el riesgo de perder la presencia de Dios en nuestras vidas. En el libro de Samuel nos habla, los primeros capítulos nos habla de la historia de la condición del corazón del pueblo de Israel, como era un pueblo que estaba desconectado de la presencia de Dios, como los líderes espirituales, como el pueblo estaba desconectado de la presencia de Dios. Y yo quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel capítulo 5 versículo 4 del 1 al 5 y vamos a ver características de cómo estaban desconectados de la presencia de Dios. Dice así, dice: en aquel tiempo Israel estaba en guerra contra los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Sí, la llevemos con nosotros a la batalla y nos salvará de nuestros enemigos. Aquí yo quiero hacer una pausa. Ellos
salieron a pelear, pero nunca le preguntaron a Dios, nunca buscaron la presencia de Dios. Salieron y pelearon y fueron derrotados en ese momento por los filisteos. Y ellos se quejan, ¿por qué Dios permitió que hayamos sido derrotados en este momento? Y entonces dijeron, ¿saben qué? Traigamos el arca del pacto para que ella nos salvará y ella nos dará la victoria. Escúchame, su confianza no la estaban poniendo en Dios, su confianza no la estaban poniendo en la presencia de Dios, su confianza la estaban poniendo en el arca, aunque podría ser sonar que es igual, pero no es lo mismo. Estaban poniendo su confianza en el arca como un objeto nada más. Y ese es un riesgo que se corre, porque podemos desconectarnos de Dios cuando nosotros pensamos, yo voy a la iglesia, entonces salir a la iglesia, entonces yo puedo ser bendecido, yo puedo ser victorioso. Y no, la iglesia por sí sola, este lugar por sí solo no va a traer bendición a nuestras vidas. El único que trae bendición y victoria a nuestras vidas es Dios. Y si yo me enfoco en poner mi esperanza y mi confianza en un lugar, estoy volviéndome como un pueblo idólatra, que no estoy poniendo mi confianza y mi seguridad en Dios, sino en un objeto. Y yo quiero volver a leer lo que ellos dijeron en el versículo número 3. ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará. Yo quiero volver a poner énfasis. Ellos pusieron su confianza en el arca del pacto y no en el Señor, quien es el que da la victoria. Y escucha muy bien lo que sucedió. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran al arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Fines también estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Escucha esto: cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan grande, tan fuerte, que hizo temblar la tierra. Ellos vieron el arca del pacto y se alegraron, pensaron, dijeron, ya la hicimos, ya vamos a poder derrotar entonces sí, porque el arca del pacto está aquí con nosotros. Pero nunca pensaron que la presencia de Dios es la que les iba a dar la victoria. Y escucha, más adelante la historia dice así, que el pueblo de Israel, los filisteos escucharon el argüende que se había hecho porque había llegado el arca del pacto, y entonces ellos mismos dijeron, pueblo filisteo, sean valientes porque los dioses de ellos han descendido a su campamento, así es que esfuércense, sean valientes y peleen. Y ¿sabes qué? Ellos pelearon nuevamente y se enfrentaron, y fue una de las derrotas más terribles que el pueblo de Israel ha sufrido. La Biblia dice que más de 30,000 soldados murieron en ese instante. En ese momento murieron los sacerdotes, los hijos de Leví. En ese momento ellos en ese momento murieron también. Y el arca del pacto fue tomada por el pueblo de los filisteos. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Sucedió que el pueblo de Israel estaba desconectado de la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba distraído, pensando en sí mismo, pensando que por ellos mismos podían derrotar a los ejércitos, pensando que un objeto, no la presencia de Dios, un objeto iba a darles la victoria. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel perdió la batalla. La Biblia nos habla en Josué capítulo 23, versículo 10 al 11. Dios había dado esta promesa a Israel, perdió la presencia de Dios por esto. Mira, escucha, dice, uno solo de ustedes hace huir a 1,000 enemigos, porque el Señor peleará por ustedes tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está en su parte para amar al Señor su Dios. Sabes, esta era una promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel. Un solo hombre de ustedes, cuando amen a Dios, cuando hagan lo que a Dios le agrada, cuando ustedes busquen la presencia de Dios, entonces uno solo de ustedes podrá hacer huir a más de 1,000 personas. ¿Qué sucedió entonces en el libro de Samuel? ¿Qué pasó en esa batalla en Ebenezer? ¿Qué sucedió? Que el pueblo de Israel no hizo huir a sus enemigos, no destruyó o no le ganó a los filisteos, sino fueron derrotados, y fue una derrota terrible donde hubieron más de 30,000 muertos, donde el arca del pacto fue quitada del pueblo de Israel. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, estaba
completamente desconectado de Dios. Porque si ellos hubieran estado conectados, la promesa se hubiera cumplido. Aquí dice en el versículo número 10, uno de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Sabes, aquí yo veo un riesgo que tú y yo podemos correr cuando ponemos nuestra seguridad, cuando ponemos nuestra confianza en algo más, en un objeto, en un trabajo, en nuestra sabiduría, o con solamente decir es que yo estoy en la iglesia, es que yo predico, es que yo tengo un ministerio. De eso nada sirve si tu vida y mi vida no es agradable delante de Dios y no vivimos bajo la voluntad de Dios. Entonces su presencia se puede ir de nuestras vidas. Sabes, en ese momento el pueblo de Israel, la presencia de Dios no estaba con ellos, por eso fueron derrotados y por eso el arca del pacto fue quitada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había hecho lo que a Dios no le agradaba y se había desconectado de Dios. Dios es un Dios que nos llama a estar en comunión con Él, ser un pueblo santificado, apartado, consagrado para vivir en su voluntad, para vivir en sus caminos. Yo no puedo venir a la iglesia y jugar a la iglesita solamente los domingos y sentir y ponerme el vestuario de iglesia, y cuando estoy aquí parece que soy otra persona, y cuando llego a casa, estoy en el trabajo, entonces me quito la ropa de la iglesita y me pongo a la iglesia la vestimenta de diario y hago lo que a Dios no le agrada, porque golpeo, porque hablo mal, porque trato mal a mis hijos, a mi esposa, porque soy un defraudador. No lo sé, tantas cosas que pueden suceder. Pero nos amparamos, es que yo voy a la iglesia, es que yo voy a la iglesia, es que yo escucho predicaciones, es que yo escucho alabanzas, y si no hay un cambio, si no hay una transformación, entonces la presencia de Dios se puede ir de nuestras vidas, y es algo que Dios no quiere, pero es algo que nosotros mismos con nuestras actitudes podemos hacer. Sabes, la historia sigue diciendo en el capítulo 5 del libro de Primera de Samuel y capítulo 6, dice que el arca del pacto fue llevada a donde estaban los filisteos y fue metida al templo del dios dragón. Pero la misma presencia de Dios, escúchame, la presencia de Dios destruyó a ese dios. La misma presencia de Dios estaba afectando a todos los que estaban ahí con tumores y los estaba derrotando. Y llegó tanto el azote de parte de Dios sobre ese pueblo que ellos dijeron, no, regresemos el arca del pacto, por favor, mándenla de regreso, porque si no nos va a destruir. Dios no necesitaba de un ejército para destruir a una nación. Él es poderoso para hacerlo. Dios en ese momento mostró su poder, porque su presencia no habita entre el pecado, entre los ídolos, porque no hay Dios, solamente hay uno, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la historia dice que mandaron nuevamente el arca del pacto y el pueblo de Israel la recibió, y en Primera de Samuel capítulo 7 versículo 2 hace una narración dolorosa de lo que había sucedido. Dice el versículo número 2, dice: el arca permaneció en Kirit Harim mucho tiempo, 20 años en total. Y escucha esto: durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Durante 20 largos años el pueblo de Israel sintió que la presencia de Dios no estaba con ellos, que la presencia de Dios los había abandonado. Como iglesia no podemos permitir esto. Yo te lo vuelvo a repetir: como iglesia no podemos permitir estar desconectados de Dios. No podemos ser apáticos. Como iglesia no podemos ser distraídos. Como iglesia no debemos desconectarnos del corazón de Dios que trae vida a nuestro corazón. No podemos perder la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos jugar a la iglesita, como te lo dije hace ratito. No podemos jugar a que hoy sí soy cristiano, mañana no. Estoy con un pie dentro pero con un pie fuera, pero hago y después me arrepiento pero lo vuelvo a hacer. Entonces ya no es arrepentimiento sino remordimiento, y nada más estoy jugando, y nada más por pensar que estoy viniendo a la iglesia estoy cumpliendo con un rito religioso, y no
no es así. Dios quiere un corazón cambiado, un corazón transformado para poder hacer grandes cosas en la iglesia y llevar luz a las naciones. No podemos distraernos, no podemos tener oídos y corazón cerrado a la voz de Dios como el pueblo de Israel. Yo quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Y Dios el pueblo de Israel sigue en rebeldía porque son diferentes etapas donde el pueblo de Israel se arrepiente, pero después vuelve a hacer lo mismo y se olvida de Dios. Y en el libro de Isaías, Dios, en el primer capítulo, Dios confronta al pueblo de Israel. Y yo quiero que leas conmigo el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios confronta al pueblo de esta manera. Dice así: escucha, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hubo rebelión en su corazón. Sigue diciendo, seguimos leyendo. Dice: hasta un buey conoce a su dueño y un burro conoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel estaba completamente olvidado de se había olvidado de la presencia de Dios, y ellos pensaban que con sus ritos le agradaban a Dios. Pensaban que con las ofrendas que le presentaban a Dios era suficiente para estar en contacto, en comunión con Dios, conectados con Dios. Pero Dios a eso no le agrada. Dios les reclama y dice palabras como esa. Dice que les hace pensar que yo deseo sus sacrificios. Dios les dice: estoy harto de sus ofrendas, no me agradan, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Imagínate Dios diciéndole eso al pueblo de Israel: ya no me traigan más, cuando ustedes levanten sus manos no los voy a ver porque estoy hastiado. Ya no me traigan más alabanza porque no la puedo soportar. ¿Sabes por qué? Porque ellos vivían en el rito, en la religión, y no tenían una comunión con Dios, y no tenían una vida conectada al corazón de Dios. Y Dios lo que les pedía eran cambios. Y en Isaías 1, 16 al 19 les dice: yo quiero esto, no quiero sus sacrificios, no quiero sus manos llenas de sangre, no quiero sus inciensos, sus lunas nuevas. Ya no quiero eso porque estoy harto, estoy cansado. Dios les comienza a decir esto en Isaías 1, 16 al 19. Dice: lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. En pocas palabras, Dios les estaba diciendo: arrepiéntanse de su mal proceder. ¿Sabes? Ellos vivían en pecado. Aquí lo estamos leyendo: lávense y límpiense, quiten sus pecados de mi vista. Ellos vivían en pecado, pero pensaban que con el rito de ofrecer un sacrificio, o de ofrecer incienso, o cumplir con los ritos de las lunas nuevas y las fiestas solemnes, era lo necesario, o era lo que ellos tenían que hacer para estar conectados a la presencia de Dios. Pero Dios les dice: no, yo estoy cansado de eso. Dice: se me ha vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Y Dios les dice: yo quiero que ustedes hagan esto. Voy a volver a leer el versículo 16. Dice: lávense, queden limpios, quiten los pecados, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus malos caminos, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Dios les dice: número 1, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus malos caminos, quiten sus pecados delante de mí, cambien su manera de vivir. Número 2, dice: aprendan a hacer el bien, hagan el bien, ayuden a los demás, busquen la justicia, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y entonces, cuando ustedes hagan todo esto, dice el versículo 18: vengan, ahora sí, vengan a mí, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve.
Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Dice el Señor, después de que se hayan arrepentido, después de que hayan hecho se hayan quitado de los malos caminos, aprendan a hacer el bien, ayuden a los necesitados. Dice, después vengan a mí, y si tu pecado fuera rojo como la grana, yo lo emblanqueceré como la nieve. Y si tu pecado fuera como el rojo carmesí, dice, yo lo haré tan blanco como la lana. Pero dice el versículo 19, si tan solo me obedecen, si tan solo me escuchan, si tan solo se conectan con el cielo, entonces tendrán comida en abundancia. Necesitamos vivir una vida recta delante de Dios. Necesitamos como iglesia ser vigías. Mira, escucha, es un tiempo en el cual no estamos viviendo una persecución física. Porque en nuestra nación y en muchas naciones de la tierra no hay una persecución como tal a la palabra de Dios, una persecución física. En otros lugares sí los hay, pero en gran parte no. Pero lo que sí está existiendo es una persecución ideológica, donde los matrimonios del mismo sexo, el aborto, donde la igualdad hacia muchas cosas están trayendo una persecución ideológica a los hijos de Dios. Y si nosotros no estamos alertas, y si nosotros no oramos y no buscamos la presencia de Dios y buscamos que el Señor mueva su mano a favor de nuestra nación, podemos caer en obscuridad. Y Dios no quiere eso. Por eso dice, si tan solo me obedecen, si tan solo buscan el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si tan solo oramos sin cesar, si tan solo buscamos su presencia, si tan solo guardamos su palabra y la ponemos en práctica, entonces tendrán comida en abundancia. Entonces la presencia de Dios caerá sobre nosotros. Dios le dice al pueblo de Israel, estoy cansado de esto, ¿sabes? Lo que yo necesito es esto. Y yo creo que el Señor nos habla y nos alerta en este tiempo. Yo no quiero un sacrificio por sacrificio. Yo no quiero alabanza por alabanza. Yo no quiero una adoración por adoración. Yo quiero una alabanza con arrepentimiento. Yo quiero una adoración con obediencia, con búsqueda, con clamor de la presencia, de su presencia de Dios. Quiero una vida recta ante la presencia de Dios. Dios quiere una iglesia que esté conectada a su corazón, una iglesia que sea limpia, una iglesia que no tenga pecado, que viva en santidad, una vida que busque, una iglesia que se haya arrepentido y busque su presencia, una iglesia comprometida y llena del Espíritu Santo. Una iglesia comprometida y llena del Espíritu Santo. Cuando hay avivamiento en la iglesia, escucha esto, hay salvación de Dios para los perdidos. Si como iglesia tomamos nuestro lugar, si como iglesia somos avivados, Dios se moverá en las naciones y traerá salvación a multitudes, a miles, a millones. Pero la iglesia tenemos que hacer nuestra parte. Y el arrepentimiento es la llave que produce un avivamiento. El arrepentimiento es una llave que abre las ventanas de los cielos. El arrepentimiento es la llave que abre para que nuestro corazón esté conectado con el corazón de Dios. Dios lo que pide es una vida recta. Dios lo que pide es una vida honesta, una vida que no sea una vida de pecado, sino una vida de santidad. Quiero que regresemos al libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 4. Y el pueblo de Israel, vemos aquí una situación en sus vidas. Ellos estaban tristes porque habían pasado 20 años desde aquella terrible derrota, desde aquella vez que el pueblo de Israel había perdido la presencia de Dios. Y el versículo número 2
nos habla y dice, el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces, fíjate bien, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Samuel les abre el panorama. Ustedes están así, sienten tristeza de que la presencia del Señor no está en sus vidas. Ok, entonces hagan esto. Si de todo corazón desean volver al Señor, si de todo corazón deseamos volver al Señor, desechemos el pecado de nuestra vida, porque dice, desháganse de sus dioses ajenos. Tal vez tú y yo no tenemos imágenes, pero hemos puesto nuestra confianza en el trabajo, en nuestro negocio, en nuestro conocimiento, en una persona. Es igual, porque le estamos dando un lugar que solamente le pertenece a Dios. Desháganse de los dioses ajenos, de las imágenes. Dediquen su corazón al Señor. Escucha muy bien esto. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Dice el versículo 4, dice, así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astoret y adoraron únicamente al Señor. Las palabras que dio el profeta Samuel trajeron una convicción al corazón del pueblo, que dijeron sí, y se deshicieron de todo el pecado, de todos los ídolos, de todas las imágenes, de todos los dioses ajenos, y solamente, únicamente adoraron al Señor. La historia dice, escucha, que el pueblo de los filisteos se dio cuenta de que se habían reunido y pensaron que se iban a levantar. Entonces se juntaron nuevamente los filisteos y iban a atacar al pueblo de Israel. Y en el versículo número 8, ellos ya no buscaron el arca del pacto. Ellos buscaron la presencia de Dios. Ellos buscaron a Dios directamente. Y el versículo 8 de 1 Samuel 7 dice, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. ¿Sabes? Ellos entendieron que la salvación no proviene de sus fuerzas. La salvación no proviene de un objeto. La salvación no proviene de un negocio. Escucha, la salvación y la provisión no proviene de tu sabiduría, de mi inteligencia, de mi capacidad. No, viene de Dios, porque dicen, no dejes de rogar al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. Y escucha bien, el versículo 9 dice, entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. El Señor le contestó. El lugar donde ellos habían sido derrotados, porque el lugar donde se reunieron para pelear nuevamente fue en Ebenezer. El lugar donde ellos habían perdido, donde habían sufrido la derrota más dolorosa, donde habían perdido el arca del pacto, donde habían perdido la presencia de Dios. Nuevamente estuvieron ahí para pelear. Pero la historia sigue diciendo, los versículos más abajo, tú lo vas a leer en casa y te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Israel, Dios contestó y habló con potente voz, Dios con trueno en los cielos, que se escuchó su voz del Señor. Y el pueblo filisteo se fue confundido y fue derrotado por el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios había descendido sobre de ellos. Y como te lo dije, en Ebenezer, el lugar donde ellos sufrieron su derrota, Dios les dio la victoria nuevamente y les enseñó que no es con espada, no es con ejército, es con su poder y su presencia que el Señor da la victoria.
Ahí mismo en 1 Samuel 7:2 estamos terminando. Dice así, dice, luego Samuel tomó una piedra grande, después que Dios le dio la victoria, y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, escucha, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Toda la gloria fue para Dios, toda la gloria le perteneció a Dios. Y sabes, como iglesia tenemos que estar conectados a la presencia de Dios y pelear nuestras batallas tomados de la mano de Dios, para que entonces Él obre con poder, con autoridad sobre tu vida, sobre mi vida, y veamos lo que el Señor está haciendo en esta nación y lo que va a hacer a través de la iglesia, a través de ti, a través de mí en las naciones. Va a traer esperanza, va a traer sanidad, va a traer salvación. Así es que no dejemos que la costumbre, no dejemos que la apatía, no dejemos que el ser distraídos nos desconectemos de Dios. Conectémonos con Dios todos los días de nuestra vida. Una iglesia conectada con Dios es una iglesia que escucha la voz de Dios, es una iglesia que camina en la voluntad de Dios, es una iglesia que avanza con la ayuda de Dios. Así que yo quiero pedirte que tú y yo busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Si hay algo en lo cual necesitamos arrepentirnos, lo hagamos en este momento para poder vivir una vida plena que le agrade a Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagas una oración conmigo y le digas: Padre, Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, te pido perdón si he sido apático, si he sido distraído y no he puesto atención, Señor, a lo que tú estás haciendo, Señor. Señor, perdónanos porque hemos permitido que la comodidad, Señor, nos llegue también a nosotros y no hagamos más de lo que tenemos que hacer, Señor. Señor, dice tu palabra, Señor, que tú vas con nosotros todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, conectada a tu corazón, conectada a tu presencia. Señor, te doy gracias por la iglesia, tu iglesia no solamente en esta nación, sino en todas las naciones de la tierra. Hoy intercedemos por esas iglesias, Señor, que están pasando por momentos difíciles tal vez, pero que se han mantenido fieles en tu presencia y en tu palabra. Señor, ayúdale, Señor, a todos los que están en persecución física, en persecución ideológica, Señor, y ayúdales y dales la victoria y suple todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y permite que nosotros, Señor, estemos conectados a tu presencia, a tu corazón y ser una iglesia relevante que busca tu reino y tu justicia. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo.